El autoconocimiento. El hombre cada vez más se pregunta, ¿quién soy? Y en este momento en que estamos pasando situaciones muy complicadas, en que estamos ansiosos o a veces decepcionados, entonces es mejor que nos conozcamos para saber llevar en cuenta y saber enfrentar las situaciones que están sucediendo. Mi nombre es Oscar Tillería, soy analista de perfil comportamental, coach de integral sistémico, y hoy le traigo el perfil estable. El perfil estable trae las características de quién, de una persona que tiene un comportamiento más sólido. Es una persona que tiene la paciencia y conciliación. Él puede reaccionar de acuerdo con los ambientes con más calma. Orientado a la búsqueda del equilibrio, o sea, siempre que posible, cuando está en su potencial, él busca tener el equilibrio del ambiente, de las situaciones, y busca también la armonía en las relaciones. Entonces, la armonía en las relaciones, que sería una forma de buscar la armonía del grupo también, porque está en medio de personas y hay un conflicto, él busca siempre la diplomacia, busca ser diplomático, encontrar la mejor salida para cada problema, cada desafío, cada dificultad que las personas vengan a enfrentar. Es un perfil que rehuye y siempre está huyendo de conflictos, como él no quiere quedarse en medio de situaciones embarazosas. Renuncian a sus intereses por tal de evitarlo. Entonces, muchas veces, para que él no sea el dueño de la verdad, él cede, o sea, le deja que la otra persona tenga razón. Y los círculos de relaciones son más bien pequeños para esa persona. Esa persona siempre está en medio de situaciones. Por ejemplo, hay una fiesta en que las personas están allí y hay muchas personas. ¿Qué él va a hacer? Él se va y busca observar primeramente, mirar dónde están las personas, va a escoger algún grupo y va a ver si él se identifica en ese ambiente. Cuando él se siente a gusto, o sea, está en medio de personas que entienden y él puede entenderse, se adapta y ahí sí se suelta. Él tiene también la capacidad de escuchar. Su capacidad de ser confidente es muy grande. Él tiene esa forma de empatía, de escuchar, de preocuparse con la otra persona. Imagina una situación, un ejemplo que a veces se mal interpreta a un estable. Un señor, y ahí si viene una señora, empieza a hablar con esa señora, y como estable escucha, la señora se va a sentir a gusto y van a salir charlando y horas, y alguien puede interpretar mal eso, puede entender que es otra relación y no de amistad. Entonces, hay puntos positivos y negativos siempre, pero una vez que yo entienda que una persona tiene esas características, esos comportamientos, es nada más que su esencia que está siendo colocado enfrente. Y ellos, los estables, necesitan de tiempo para reflexionar y decidir. Es necesario, no toman una decisión rápida, él tiene que reflexionar, colocan varias situaciones, los pros y los contras, digamos así, puntos a favor y puntos a mejorar de esa situación, y ahí tardan más para decidir. Entonces, imagina un dominante que le pide a un estable que haga una acción, que determine, que haga rápido. El estable en ese momento se queda paralizado, no puede reaccionar, porque para él necesita de tiempo de pensar y analizar. Tiene elevados estándares de calidad. La calidad es muy importante. Lo ves desde su ropa, para escoger su ropa, para vestirse, para que combine su corbata con su pantalón, por ejemplo. Las mujeres abren su ropero
y ven un montón de ropas y analizan para qué fiesta se va, para qué momento, y tardan más para qué, para vestirse, hasta para escoger una ropa principalmente. Imagínate eso llevando en el ambiente profesional en que tienen A, B, C, D para escoger y lo ve que el A, que el C y tarda más para reaccionar. Entonces no reacciona muy bien también al improviso, al cambio. Algo inesperado lo deja totalmente fuera de sí. Entonces, si quieres que el estable haga una acción que determine una tarea, lo tienes que explicar muy bien. Tienes que pedirle algo importante, dar instrucciones muy claras y hacer referencia a lo que conseguirán con ellos. O sea, un paso a paso, un manual prácticamente. Como dijimos, son estándares, es necesario que tengan una explicación de un inicio, un medio y fin, y eso lo hará correctamente, o sea, son muy obedientes. Y ahí viene una obediencia. Te traigo aquí un caso práctico. Ya viste personas que no pueden adelgazar. Imagínate una persona, en esta situación lo traigo de un cliente que hago en atendimiento individual, en que él se quejaba de que no podía adelgazar, estaba con sobrepeso, y entonces en esa situación eso lo incomodaba porque el perfil estable se preocupa mucho con la estética. Entonces para él estar en el peso ideal es lo ideal, pero no llegaba. Entonces analizamos su perfil y yo viendo lo que realmente, cuál era su perfil, su esencia, buscamos algo en la infancia, en algo que lo haya causado ese malestar y por qué él no puede adelgazar. Y analizando que cuando niño, su mamá cocinaba, y toda vez que su mamá cocinaba, le pedía para que él comiera ese alimento. Y siempre su mamá lo decía: hay que comer todo, mi hijo, coma todo. Y él, como muy obediente, y también no quería decepcionarle a su mamá, porque a veces si él no come todo, va su mamá a pensar que no es rico, y él quiere agradar a su mamá, porque quiere aceptación. Entonces él comía todo, aunque estaba lleno, comía hasta que no podía más, pero continuaba comiendo. Y eso que sucedió, él lo trajo a lo largo de su vida y creció, y eso realmente él descubrió que cuando se va a algún lugar o se va en un ambiente que él no escoge la cantidad, él lo come todo. Entonces, siempre que él se va a algún lugar, en un restaurante o algo así, él venía ese pensamiento de su infancia. Estoy adelantando el caso que vamos a ver el jueves, de esa situación, pero para que lo veas de forma práctica. Entonces él empezó a entender eso y hoy ya ha sacado prácticamente está a 12 kilos a menos y buscando llegar a su peso ideal. Esa persona, así como otras personas en otras situaciones, lo podemos ver en el lado profesional, en otras, por donde podemos aplicar el autoconocimiento. El perfil dice, nos trae una importante suma para que podamos entender mejor de nuestro perfil. Muchas gracias a ti por estar acompañándome en los videos y te agradezco también por tus comentarios. Después dime si te has identificado hasta ahora con los 3 perfiles de dominante, influyente o estable conforme ya presenté. Y después, cuando mañana en el próximo video te presento el perfil conforme, vas a verificar si realmente te estás encajando en uno o en 2 de ellos. Muchas gracias y hasta el próximo video.